En pantalla ustedes ven un título tal vez un poco provocador, que si no se entiende bien, claro, puede confundir. Uso de PDI en el proceso de enseñanza-aprendizaje de geometría e inglés. Entonces, usted, ¿qué tiene que ver la PDI, digamos, con el aprendizaje? Entonces, es la sigla para pizarra digital interactiva. Y también, en esta ocasión, para efectos de la exposición, no va a participar, pero Angélica Medina también es una tercera colaboradora que ha estado con nosotros, que es la docente de inglés de INACAP, Concepción Talcahuano. Bien, quiero presentarles un poco en la introducción, ¿cierto?, algunos elementos que hoy día vamos a trabajar. Bueno, fundamentos de la intervención, cuál fue el objetivo que nos propusimos, fases del proyecto, resultados, experiencia con eBeam, que en este caso es el modelo de pizarra digital que logramos descubrir y comprar, y conclusiones y proyección, y entre medio está la experiencia con eBeam. Voy a tratar de ajustarme como a un tiempo de exposición para que luego entonces Valentina en particular es la experiencia que vamos a presentar con geometría, a ver si también logramos que ustedes sean los estudiantes y pasen y vean cómo funciona una pizarra digital y qué es lo que se logra. Bien, el problema de oportunidad que nosotros descubrimos tiene que ver con indicadores, obviamente objetivos en geometría y en inglés, no a nivel de asignaturas críticas, pero que sí indicaban que teníamos algunos problemas de aprobación en esas asignaturas. En ese sentido nos preguntamos, bueno, cómo provocar mejoras en estas asignaturas. Siempre con la inquietud, incluso partimos con Angélica de decir, oye, ya, ¿qué pasa con la tecnología? ¿Qué está pasando con la tecnología en este último tiempo? Nos trajo la noticia de la pizarra digital y dijimos, averigüemos, veamos. Yo por mi parte empecé a ver qué indicaba la teoría respecto del uso de pizarra digital a nivel de la literatura y dijimos, sí, parece que hay un aporte efectivo. Entonces nos embarcamos, vamos con el proyecto, levantemos la información y a partir de eso entonces empezamos a construir este proyecto. Y específicamente el estado del arte nos indicaba que las pizarras digitales interactivas aportaban esencialmente a esta acción activa y colaborativa, ¿ya? Que nos interesaba mucho porque pensábamos que eso iba a incidir obviamente en mejoras en las tasas de aprobación y de participación de los estudiantes. Y ahí entonces Marqués y Domingo, Bayón nos apoyaban porque sostenían aquello, ¿ya? Por lo tanto, la propuesta que establecimos en términos de objetivos fue, bueno, implementemos entonces un material pedagógico que se adapte al uso de pizarra digital, orientado entonces a esta asignatura, buscando, ¿cierto?, mejorar esos procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿ya? Entendiendo entonces que nos interesaba participación, motivación de los estudiantes, verificar qué, y eventualmente la aprobación de la asignatura, que era lo que estaba detrás, ¿ya? Fases del proyecto, o sea, por dónde fuimos caminando. Entendíamos que era de largo aliento, porque esto partió con un FDD 1, que hoy día está un poco más fundido, ¿cierto?, en este concurso de innovación docente, pero partimos con un FDD 1. Y las fases eran, bueno, obviamente adquirir el recurso, eso significó cotizar, ver quiénes estaban en el mercado colocando las pizarras digitales, características, etc. Una vez adquirida, obviamente teníamos que entrar en la capacitación, que es necesario, por si acaso, si alguien quiere pensar en este instrumento, en esta herramienta, tiene que necesariamente atreverse y gastar un tiempo en capacitación, que además la ofrece en general la misma empresa que vende las pizarras digitales. Además, en paralelo, como estábamos en capacitación, Valentina y Angélica entonces aprovecharon de ir diseñando una unidad, porque eso fue la meta que nos propusimos. Dijimos, trabajemos con una unidad. Una unidad es suficiente para probar el material, porque teníamos que ver qué pasaba efectivamente con los estudiantes, si iba a haber recepción o no de lo que estábamos proponiendo, porque hasta ahí solamente teníamos el marco teórico y lo que nosotros intuíamos que podía resultar. Y luego entonces ya correspondió a la fase de aplicación, en torno al mes de octubre, y luego entonces eso nos permitió hacer análisis de resultados. Pero además nosotros dijimos, bueno, esto tiene largo aliento, de hecho estamos en la fase 2, nosotros en paralelo ese mismo año tuvimos acceso a conocer un método muy interesante que en Concepción utiliza
una institución que se llama CICAT, que es un museo interactivo, digamos, de enseñanza, y tiene un método Kairos que además estaba publicado, así que lo investigamos y dijimos, bueno, tratemos de ir más allá simplemente del uso de una pizarra o el diseño de unas clases, digamos, a ver qué pasa con este método, si efectivamente las 4 fases que propone podemos entonces ya entrar a una fase de mayor profundidad en una propuesta pedagógica. Estamos hoy día en eso. De hecho, bueno, está el Congreso Educativo, la postulación al concurso de innovación docente ya en su fase, estamos preseleccionados y vamos a ver qué pasa. Estamos en esa fase. Y la última fase, que es lo que pretendemos también, independiente de los resultados, es, por supuesto, este proyecto se cierra, a nuestro juicio, con la capacitación de docentes, colegas nuestros en Concepción Talcahuano, para que el material, en este caso la herramienta, que son 2 pizarras concretamente, una de las que vamos a mostrar acá y otra que es para inglés, queden disponibles para que cualquier docente las pueda solicitar en sistema y en el fondo aplicarla en su aula. Esa es la idea. Bueno, obviamente la propuesta que hicimos es un proceso de enseñanza-aprendizaje, bueno, donde lo asincrónico y lo sincrónico va mezclado. En el sentido que en el aula efectivamente ocurrió, ¿cierto?, la aplicación en un tiempo real, pero además, como va a explicar luego Valentina, ese material, o la clase mejor aún, que ocurría, en este caso geometría, podía permanecer y guardarse. Es decir, la clase completa, en el fondo, no solamente estaba ahí en el pizarrón o en la pizarra digital, sino que además genera un archivo que se puede publicar en el ambiente de aprendizaje. O sea, no solamente entonces el estudiante participó, sino que además ese material se guarda y luego se publica, y cualquier estudiante puede decir, quiero repasar la clase X, y tiene acceso. Eso ya depende de él si entra al ambiente de aprendizaje. Bueno, como vamos a mostrar en un momento más claramente, la metodología es participativa activa. O sea, aquí, como va a evidenciar en un momento más Valentina, lo que haga el estudiante respecto del diseño que le propuso el docente es fundamental, ¿ya? Y eso es lo que quiere proponer. Después vamos a ir contando algunos elementos de cómo se trabaja cuando le corresponda a Valentina. Algunos análisis de resultados macro respecto de todos los alumnos de las secciones de construcción y de OTUBE que participaron. Nos detuvimos en el tema de motivación y presentación de contenidos, es una pregunta que se le hizo a los estudiantes que participaron en este proyecto. Y como ustedes pueden observar, tenemos entonces, si sumamos los muy de acuerdo y de acuerdo, un 88% de percepción de que efectivamente hubo entonces una mejora en la motivación y en la presentación de contenido. Respecto de la participación más activa en la asignatura, o sea, qué pasaba antes y cómo ellos lo ven ahora, entonces tenemos prácticamente un 100% en torno al muy de acuerdo y al de acuerdo. O sea, les resultó, digamos, muy interesante el poder participar en esta experiencia. Tenían certeza de que habían construido la clase finalmente junto con el docente. Y respecto de la aprobación de la asignatura, un 81% de quienes participaron en estas clases aprobó, y ahí hubo porcentualmente un 12% de mejora respecto de lo que había ocurrido en geometría en la versión anterior. Entonces ahora queremos detenernos un momento, vamos a cargar y comenzamos entonces con lo que se llama la experiencia de IBIM y luego algunas conclusiones finales. Buenas tardes. Bueno, los quiero invitar a conocer cómo funciona la pizarra digital. Así que vamos a ver.
La gracia que tiene esta pizarra digital es que no es una gran implementación, sino que solamente es este dispositivo, pequeño, transportable, y utilizamos este cable para conectarlo al computador. Este dispositivo lo que hace es transformar cualquier superficie lisa en una superficie touch, ¿ya? Y necesitamos un proyector. Entonces podríamos eventualmente, por ejemplo, proyectar sobre una mesa, si que quisiéramos trabajar en un plano, por ejemplo, ¿ya? Y utiliza este lápiz como para hacer clic como mouse, para poder trabajar en sobre la pizarra, ¿ya? ¿Qué pasa aquí? No quiere. ¿No quiere abrir tu archivo, Gonza? Oh, aquí está. Ahí está. Ahí está. Dejó de funcionar, murió. Sí, cuando nosotros probamos esta pizarra digital, conversamos con los alumnos, les comentamos que era algo nuevo, que estábamos experimentando y que podíamos tener ciertos problemas en el uso, ¿ya? Uno de los detalles que tiene la pizarra es que hay que calibrarla en el momento de instalación. Esa calibración se produce apretando este botón verde, entonces uno tiene que tocar una serie de puntos, 9 puntos, para que la pizarra pueda funcionar en ese espacio, ¿ya? Es necesario también que la proyección esté dentro de la pizarra, ¿ya? Por ejemplo, si se sale la proyección, ahí es más difícil y te puede provocar descalibraciones, ¿ya? ¿Ahora sí está mejor o no? ¿Por qué? Sí. No, pero... Ya. A ver. Si dejó de ponerse nervioso. La idea es que nosotros generamos un archivo en PowerPoint y ese archivo lo podemos combinar con un programa que trae la pizarra digital que se llama Scrapbook y luego podemos rayar sobre él, ¿ya? Podemos rayar sobre ese archivo y mientras vamos haciendo la clase y luego cuando terminamos la clase ese archivo que se generó se puede transformar a PDF y ese PDF es el archivo final que va a la plataforma, ¿ya? Y ellos, los alumnos pueden tener acceso a ese archivo, por supuesto. No, no dice, no quiere. ¿Ahí lo abrió? Parece que sí. No. No, no lo abrió. Pero Gonza, si tú ocupas allá y yo acá, no cuadra. Tiene que ser uno solo. A ver ese. No lo abre. No lo abre, Gonzalo. No. ¿Dónde está? Qué raro que no funcione así. Porque ahí está la imagen. Ahí está esa. La otra es que no lo lee. Lee solo el gatito. Solo el gatito. ¿Mm?
Ya, trabajemos con esta. Bueno, uno lo puede ver en modo presentación. La gracia es que uno puede, por ejemplo, pegar una imagen y moverla. Por ejemplo, en este caso podríamos armar ese gatito, ¿ya? Entonces tomo el tangrama. ¿Conocen el tangrama? ¿Ya? Uno puede tomar el tangrama y moverlo, ¿ya? Puedo mover la figura para desplazarla y formar la imagen. ¿Qué otra figura tengo que mover ahí? Con el otro azul. Habría que pincharla y con la pelotita gírala. ¿Ya? ¿Qué otra figura nos falta? ¿Sí? Oh, la achicó. Agrándalo. Desde la esquina tómala, esa. O deshacer, también se puede. Ahí. Ya, ¿qué más nos falta? Nos falta el torso del gatito. ¿Qué dice el público? ¿Está de acuerdo o no? En un tangrama no pueden ir sobrepuestas las imágenes, tienen que ir una al lado de la otra. ¿Quién puede ayudar? ¿A quién se le ocurre cómo? ¿Quieres mover la de abajo o la roja? Ah, la lista está seleccionada, la azul. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Quién puede aportar? ¿Cómo se llama usted? Lía. Rosalía. ¿Quién puede ayudar a Rosalía? ¿Quién se atreve a pasar a probar la pizarra? Profesor, ¿se atreve usted? Ya, ahí viene ayuda. Ahí viene el socorro. No, tiene que ser con el lápiz. Ese es el gatito, ¿sí? Bueno, aquí debería haber aquí un rectángulo. ¿Un rectángulo o un triángulo? Esa figura, ¿no? Es que uno tiene que construirlo con las figuras que están. Y rectángulos no tenemos. No están. Ya, pues habría que armar. Aquí la idea es girar esto. No sé cómo girarlo. Quiero girarlo así. Ah, tienes que pincharlo ¿Ya? y va a aparecer. Pin, una vez nomás. Pin, así, y aparece en la pelotita. En la pelotita lo giras. Ahí. En la pelotita, ahí lo gira. Quiero armar esta parte. El pechito del gatito. Claro, ese. Ahí tengo que. Ahí, una cosita así. Esto lo podría tirar para. ¿Ya? ¿Se me ocurre? ¿Ya? Se me bueno para el dibujo, ¿no? Sí, yo veo que está deformando el gato. Ahí está. Pero ahí tengo una cosita ya. Ahí se lo saqué. ¿Quieres tomar el verde ahora? Ahí es el verde, sí. El verde. Ahora, arrástralo. Tómalo, pínchalo y arrástralo. Ya. Ahí por eso vamos el azul. Entonces más arriba. Más arriba. Ahí. Pues sube igual, ¿no? Se me mueve el azul. A ver, movamos el azul, movamos el verde y ponemos el azul. Sí, la falta de Ya. actividad. Ya. Entonces, ¿quieres traer esto para acá? Ya, Por ahí nos da como la patita acá. Dar esa figura, ahora esa forma. ya. ¿Lo vas a girar? Claro, voy a girar. Ahí. Una cosita poca. No, también. Tíralo más arriba. Y ahora voy a poner esto, ¿no? ¿Se parece al gato o no se parece? No, pero tiene que dar ánimo, tío. Ánimo, Nelson. Ánimo.
¿Se parece o no se parece? ¿Te parece algo, no? ¿Ah? Un poquito, pero me falta algo acá. Bueno, no sé, Ya, pero tenemos que dejar la figura igual. claro. Tenemos que dejar la figura igual. Aquí me falta Está algo, igual, idéntica, aquí me falta una figura. pero no hay más piezas. No más piezas, exactamente. Ya, ¿cómo lo hacemos? Tenemos que terminar el gato, si no, no podemos terminar el congreso. Ah, Podría ir para acá, a ver. ah. Si te quieres conectar. Pero tú lo habías descargado. Ya me rindo. ¿Ya qué nos puede ayudar? ¿No puedo rendirme así o no quiero rendirme? El tangrama es un juego. Tangrama es un juego que ayuda mucho a desarrollar la habilidad espacial de ubicación de figura. No, pero excelente, extraordinario. O sea, yo es la primera vez que veo esta experiencia. Por ejemplo, si tienen que hacer un plano, por ejemplo, o si tienen que hacer una imagen, la pueden ir dibujando y esa imagen va a ir quedando guardada. O si quieren ver un video, por ejemplo, se puede ver un video, detener el video, sacar una foto, marcar lo que quiero marcar, guardarlo como imagen. Tiene una serie de utilidades. ¿Ya? O muchas veces, ¿cuántas veces nos ha pasado que hacemos una clase y a la clase siguiente queremos hacer un resumen de esa clase? O queremos hacer una retroalimentación, activar los conocimientos anteriores. Entonces, en lugar de escribir en la pizarra de nuevo todo lo que es un resumen, vamos al archivo que generamos, mostramos los puntos claves que queremos recordar y no tenemos que estar escribiendo a cada rato. ¿Ya? ¿Va a abrir GeoGebra? ¿Ya? Yo lo apliqué en la clase de geometría, yo ocupaba GeoGebra. Y no quiere ver tampoco tu computador, es raro, Gonzalo. Ahí está. Entonces, la unidad que le seleccioné era trigonometría. ¿Ya? Entonces, en esa unidad, una de las cosas que tienen que hacer los chiquillos es graficar o ver el comportamiento de las funciones. Entonces, ellos demoran mucho en graficar una función como esta, porque ya haciéndola a pulso es difícil por la curva que tiene. ¿Ya? Entonces, en este caso podíamos ver el comportamiento de la función, ¿cierto? Con ciertos parámetros. Por ejemplo, esta es la función seno y podemos cambiar el parámetro. ¿Qué pasaba cuando cambia el parámetro A? ¿Cómo se mueve la función? ¿Qué pasa cuando cambia el parámetro B? ¿Cómo cambia? ¿Ya? ¿Qué pasa cuando cambia el parámetro C? ¿Ya? Cambia la amplitud. El profesor Nelson sabe, ¿cierto? Y lo interesante de esto es que ustedes pueden combinarlo con cualquier tipo de programa que ustedes ocupen. ¿Ya? Y uno puede capturar una imagen. ¿Ya? Entonces, supongamos que yo ahí lo que hizo fue sacar una foto, como una impresión de pantalla. Y con GeoGebra podemos escribir, o sea, con Scrapbook, podemos escribir, por ejemplo. ¿Ya? Podemos hacer algún tipo de anotación. Y le ponemos guardar. Cuando guarda, eso lo guarda, esa imagen que sacó, la guarda en el archivo Scrapbook. ¿Ya? Y la modificación que nosotros hicimos la deja guardada. ¿Ven? Es una aplicación que podrían utilizar con cualquier tipo de programa. Y luego de eso, nosotros también podemos, por ejemplo, con la paleta podemos escribir, hacer alguna anotación, o podemos destacar, por ejemplo. Podemos insertar alguna imagen, alguna línea, si queremos hacer un mapa conceptual, por ejemplo. Si queremos, por ejemplo... Conclusiones de este proyecto. Bueno, es evidente, como ya mostramos, ¿cierto?, en las gráficas, que hubo mejoras, motivación, aprobación y, por supuesto, participación, porcentaje de asistencia también mejoraron. Vimos claramente que los alumnos participaron activamente, especialmente en la experiencia sincrónica, digamos, en el aula, y también por fuera, porque el material era consultado e incluso, según contaba Valentina, en algunos casos incluso hasta imprimían, ¿cierto?, la clase que se había, no era el objetivo, pero bueno, también existía aquello. Y bueno, la relevancia del diseño
que permitía, obviamente, llegar con una clase preparada, digamos. O sea, no era, en este caso jugábamos con el gato para que en el fondo entendieran cómo se usa la pizarra, pero Valentina efectivamente me consta preparó clases para que ocurriera el aprendizaje en trigonometría, que era la unidad que en particular se trabajó. ¿Ya? Proyecciones, las que hemos ya más o menos relatado a propósito de la fase número 2. Por un lado, poder aplicar un método Kairos A y por otro lado, ver la capacitación de los docentes para que otros docentes puedan utilizar esta herramienta y en el fondo esta habilidad que ustedes vieron ahí en Valentina de usar GeoGebra y usar la pizarra, todas las tengamos y en el fondo podamos diseñar las clases. Quiero hacer un comentario. Este semestre que recién pasó, ocupé la pizarra digital como método de inclusión, porque tenía un alumno que era tetrapléjico y que él no podía escribir, no podía tomar apunte. Entonces, a través de la pizarra digital hacíamos la clase en la pizarra digital, el archivo quedaba grabado y él no tenía necesidad de estar escribiendo, solamente descargaba el archivo, lo leía y podía participar de la clase como cualquier alumno normal. Otro uso que se le puede dar.